Hola, mi nombre es Juliana Otero y bienvenidos a la Escuela de Innovación de Wayra, powered by Movistar Empresas. Wayra es el fondo corporativo de Movistar y durante más de 10 años hemos apoyado a las startups a potenciar sus emprendimientos y alcanzar deals comerciales con Movistar. Actualmente, en el portafolio de Wayra Hispam, tenemos más de 100 startups activas. A lo largo de la Escuela de Innovación tendremos el espacio de hablar con las startups y charlar sobre diferentes tecnologías como realidad aumentada, ciberseguridad, IoT, inteligencia artificial y Big Data. Estamos muy felices de que estén con nosotros y los dejamos con los expertos. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a enseñar mi metodología COL, que significa consigue tus objetivos profesionales a través de LinkedIn. No importa cuál sea ese objetivo profesional que estás buscando, LinkedIn te puede ayudar a lograr. Empecemos. Lo primero que debes definir es tu objetivo. ¿Tú qué esperas que LinkedIn te entregue? Ten muy presente que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y a cualquier lugar llega. Por esto es súper importante tener muy claro eso que esperas de LinkedIn. Posterior a ello, vas a definir quién es tu cliente ideal. Haz una descripción lo más profunda que puedas para poder definir cuál es ese punto de valor que tiene ese cliente ideal y cómo tú lo puedes ayudar. Sigue crear una promesa de valor. ¿Qué es? ¿A quién ayudas? ¿En qué? ¿Cómo? Y sin necesidad de qué. Seguido estos pasos, vas a revisar si tu estrategia actual está acorde a ese objetivo que planteaste, a ese cliente ideal que definiste y a esa promesa de valor que tienes ya muy clara. Posteriormente, vas a estudiar a tu competencia. LinkedIn es un potente buscador y en ese sentido debes estudiar con quién compites, emular que tú eres tu cliente y buscar profesionales que estén compitiendo contigo. Los estudias y pasas a la siguiente fase, que es el hacerte conocer. Hacerte conocer no es nada diferente a crear un perfil muy bien estructurado en LinkedIn que le hable al algoritmo. No olvides, LinkedIn es un potente buscador y que también le hable al cliente ideal. Recuerda, el héroe de tu perfil de LinkedIn es tu cliente ideal, no eres tú. Diligencia muy bien todas las secciones y aprovecha todo ese poder que te da LinkedIn de poder contar tu historia. No olvides, debes ir con palabras claves en todo el perfil. Después de eso, vas a utilizar el buscador de LinkedIn para encontrar a ese cliente ideal y tenerlo referenciado. Por ahora no vas a llegar a él. Y continúas con el hacerte reconocer. Y el hacerte reconocer es generar contenido de valor. Fíjate este número, 740 millones de usuarios tiene LinkedIn en el mundo y únicamente el 0.5% de ellos genera contenido de forma semanal. Utiliza una metodología que puede ser la que yo tengo, que se llama la CPC, que es el Círculo Virtuoso del Contenido, en donde ya teniendo todo tu perfil montado, tu cliente ideal, etcétera, todo esto ya trabajado, empiezas a inspirarte entendiendo qué es lo que la gente quiere saber en LinkedIn, haciendo comentarios, ojalá sean comentarios a los posts de tu cliente ideal o comentarios sobre el tema en el que te quieres posicionar, compartiendo contenido y publicando. Utiliza todos los formatos que te ofrece LinkedIn en los posts, encuestas, posts de texto, con imagen, con video nativo, con PDFs, etc. Asimismo, puedes empezar a publicar historias que son muy similares a las que tiene Instagram y pasas a publicar artículos que ya son como entrada de blog. Si te va bien, ya LinkedIn te ofrece la oportunidad de crear newsletter y también puedes pedir permiso para hacer transmisiones en vivo. Después de esto, ya con tu cliente muy bien definido, vas a trabajar un embudo de venta en el cual te vas a hacer visible ante ese cliente ideal y vas a trabajar una estrategia de invitarlo a conectar y a través de la mensajería, de una forma muy sutil pero muy contundente, pedirle una cita. Esto tiene varios pasos, no le pidas la cita en el primer mensaje. Siempre, pero siempre mide la estrategia. Todo lo que te estoy hablando en este video lo puedes hacer desde el LinkedIn gratuito. Y para medir la estrategia hay 4 indicadores. ¿Quién ha visto tu perfil? ¿Cómo le va a tu contenido? Apariciones en búsquedas, que quiere decir cuántas veces apareció tu perfil en una semana, y el famoso Social Selling Index. Mi nombre es Guillermo González Pimiento, soy especialista en LinkedIn y he tenido la fortuna de formar a más de 25,000 profesionales en el manejo estratégico de esta plataforma. Te deseo un feliz día y chao.
Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Laura Chico, soy la Sales Manager de Bosi y pues básicamente lo que hacemos en Bosi, rápidamente les cuento, es que somos una compañía que creó una plataforma de inteligencia artificial conversacional con el propósito de escalar las interacciones entre los usuarios y las empresas. El mensaje que quiero dejarles es que la inteligencia artificial no es ciencia de cohetes. Yo sé que a veces cuando hablamos de inteligencia artificial creemos que es algo súper abstracto y muy, muy, muy lejano, pero la realidad es que la inteligencia artificial se usa para muchísimas cosas y en este momento está siendo usada para mejorar la relación con tus clientes. Entonces, yo quiero partir de que hablemos de cómo la pandemia ha generado unos efectos demasiado obvios en muchísimas industrias y la nuestra no es la excepción. Particularmente hay varios puntos sobre los que quiero hablar y es que cuando hablamos de temas de servicio al cliente, la pandemia hizo que se triplicaran las interacciones en los canales de servicio al cliente. Es decir, hoy las empresas están recibiendo unos volúmenes de llamadas mucho más grandes de las llamadas que recibían previamente y no necesariamente estaban listos para atender esos volúmenes. Lo segundo es que se aceleraron los procesos de transformación digital en organizaciones de todo tipo, desde la compañía más pequeña hasta la compañía más grande, pero aunque esos procesos de transformación digital se aceleraron, las compañías no necesariamente estaban listas y preparadas para poderse transformar digitalmente. Entonces, digamos que esto es importante entenderlo porque lo que nosotros como compañía buscamos es que las empresas que utilizan nuestra tecnología pudieran vivir este proceso de manera más sencilla. Entonces, ¿cuáles son los retos que hoy están enfrentando las compañías en términos de servicio al cliente, obviamente? Lo primero es la rapidez con la que los usuarios quieren que los atendamos. Entonces, hoy, y cuando digo hoy no me refiero necesariamente a la pandemia, yo creo que la pandemia lo que hizo fue que cambió el entorno en el que los usuarios estaban inmersos. Entonces, antes de la pandemia queríamos que nos atendieran rápido, pero pues es que ahora con todo lo que está pasando queremos que nos atiendan más rápido aún. Entonces, aquí la demanda de atención virtual a partir de cualquier canal, WhatsApp, chat o llamada telefónica o cualquiera de los canales que habiliten las marcas se convierten en un factor clave. Lo segundo es la personalización y es que a veces creemos que cuando hablamos de automatización significa masificación y la masificación no es opuesto a la personalización, o sea, yo puedo masificar, pero puedo personalizar la experiencia y eso es parte de lo que tú puedes lograr cuando haces una buena aplicación de la inteligencia artificial. Lo tercero es que los usuarios esperan que se sobrepasen sus expectativas. Ahora, las expectativas del usuario no cambiaron, siguen siendo las mismas expectativas, pero como les decía ahora, el entorno cambió. Entonces, esos niveles parecerían ser mayores y básicamente lo que él quiere es que lo atiendan rápido y bien. Y por último, el cuarto reto que en este contexto estamos enfrentando hoy es que cuando hablamos del uso de la tecnología, tenemos que entender que la tecnología es el medio, pero no es el fin. Debe haber un mix perfecto y una combinación entre equipo humano y uso de tecnología. Entonces, combinarlas de la mejor manera para satisfacer las necesidades del cliente es el verdadero reto que tenemos hoy las compañías. Entonces, hay un tema súper importante acá y es cómo llevamos a cabo un proyecto de este tipo. Entonces necesitamos planear y organizar los recursos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de procesos, personas y herramientas, no solamente recursos técnicos o dinero. Entonces debemos planear y organizar esos recursos en las organizaciones para, uno, mejorar la experiencia del empleado. Cuando empezamos a modificar los procesos desde adentro, eso se va a ver reflejado en la experiencia del cliente. Y ese diseño de la experiencia al cliente, la forma en la que nosotros en Bosi lo llamamos es que ese diseño debe ser como una coreografía. Necesitamos que todas las piezas encajen perfectamente con el propósito de que efectivamente el cliente sea quien se beneficie de esa experiencia que diseñamos en función de él. Digamos que aquí hay un símil o una analogía bastante interesante y es una pregunta que deberíamos hacernos las organizaciones y es, si nuestra marca fuera una obra de teatro, ¿cuál es la experiencia que tú quisieras despertar en tu audiencia? Entonces, por eso hablaba ahorita de empezar por la experiencia del empleado y es
cuando las cosas en el backstage no funcionan bien, es imposible que en el front stage, o sea, que ya en escena y en acción, el público pueda ver lo que yo quiero realmente mostrar. Entonces, lo que el público ve finalmente es el resultado de todo lo que está pasando atrás y nosotros debemos partir de ahí. Por eso hacemos tanto énfasis en que la tecnología es un medio, pero no es el fin. Entendiendo que Bosi lo que hace es que lo que tenemos es una plataforma de inteligencia artificial conversacional. Nosotros lo que hacemos es que estamos automatizando esas interacciones que se dan entre usuarios y marcas a través de las líneas telefónicas. Pero esto es solamente uno de los elementos de esta coreografía o de esta puesta en escena, pero no es el todo. Entonces, digamos que por eso es importante que las marcas empiecen a ver esta experiencia al cliente como un todo y no que empiecen a llevar a cabo iniciativas aisladas del propósito principal de la compañía. Entonces, por eso es súper importante que ustedes entiendan la tecnología de ese modo y no como que la tecnología llegó a resolver todos los problemas que yo tengo como organización. Entonces, cuando ya hablamos y entendemos, digamos, un poco este contexto general y hablamos de cómo podemos mejorar el servicio al cliente con inteligencia artificial, pues tenemos que partir de decir qué es inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial hay un montón de definiciones, pero una forma fácil de entenderla es que es cualquier actividad que está enfocada en volver las máquinas inteligentes. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de poder escalar tareas, de poder automatizar tareas que son operativas y que son repetitivas para poder ubicar al humano en aquellas tareas donde realmente se genera valor. Entonces, en inteligencia artificial, pues posiblemente ustedes han escuchado hablar de machine learning, de deep learning, de redes neuronales, de procesamiento del lenguaje natural. Todos esos son tipos de inteligencia artificial. Nosotros lo que hacemos, particularmente en Bosi, es que nosotros creamos voice bots. Los voice bots son robots de voz que entienden el lenguaje natural de los humanos para poder sostener una conversación fluida entre la máquina y el humano. Yo sé que eso suena un poquito confuso, pero básicamente es que yo entreno una máquina con capacidades cognitivas para que tenga la capacidad de interactuar con humanos. Entonces, algunos asistentes virtuales de voz bastante famosos y que hoy hacen que la inteligencia artificial sea un poco más democratizada, por decirlo de alguna manera, son Siri, por ejemplo, o Alexa, o Google Assistant, que son los asistentes virtuales de algunas de las marcas más poderosas y que han permitido que las personas de alguna manera tengamos una interacción más directa con... Se acaba de prender Siri. A propósito. Entonces, pues básicamente este tipo de tecnología lo que hace es que nos acerca un poco más a la inteligencia artificial, nos lo pone más cercano y dejamos de ver la inteligencia artificial como algo que está por allá arriba en la estratosfera y que creemos que es como ciencia de cohetes. Para que ustedes un poco entiendan lo que nosotros hacemos. Un usuario habla. Nosotros lo que hacemos es que escuchamos eso que el usuario está diciendo, traducimos esa voz a texto, ese texto posteriormente lo procesamos y ahí utilizamos un montón de elementos de la inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural, como el machine learning y otro tipo de actividades que nos permiten entender las intenciones de los usuarios, es decir, qué es lo que el usuario quiere que yo le resuelva. Y a partir de ahí, con base en el entrenamiento que previamente le hice a la máquina, soy capaz de responder. Respondo nuevamente en texto, ese texto después pasa por un sintetizador y convierto ese texto nuevamente a voz y el asistente virtual responde, el usuario entiende lo que el asistente virtual responde y el ciclo se repite tantas veces como sea necesario en cada interacción entre la máquina y el usuario. Así es como funciona. Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos evolucionar el servicio al cliente con inteligencia artificial? Los asistentes virtuales son una opción y lo que hacen es que nos permiten crear experiencias muy, muy cercanas a la interacción entre la máquina y el humano con el propósito de aumentar la satisfacción de los clientes que puedan tener respuestas mucho más rápidas y por ende, pues estar más felices en esas interacciones que tienen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Bosi? Diseñamos experiencias conversacionales para mejorar la relación de tus clientes con tu marca. Y lo que hacemos es escalar esas interacciones entre los usuarios utilizando inteligencia artificial conversacional. Un poco para que ustedes entiendan lo que nosotros estamos haciendo es, tenemos a Lili. Lili es la asistente virtual, así es como se llama, y es la
que hace que efectivamente se puedan automatizar estos procesos. Algunos usos de Lili son, por ejemplo, automatizar los procesos de cobranza. También podemos automatizar, no sé, la confirmación de una cita médica o el agendamiento de una cita médica. También podemos tener a Lili en el front de una línea de servicio al cliente respondiendo las llamadas y evitándole al cliente que tenga que escuchar desde el 1 hasta el 9 en el menú. También podemos calificar leads, también podemos medir la satisfacción de los usuarios, consultar saldos, consultar el estado de un pedido y muchas otras cosas pueden hacer a partir del uso de asistentes virtuales, particularmente en el caso de Lili. Yo les voy a poner un par de audios para que ustedes puedan aterrizar un poquito eso que les estoy diciendo que podemos hacer con inteligencia artificial y voicebots, y voy a empezar por ponerles un audio de una confirmación de una cita médica. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Aquí va. Buenas tardes. Hola, buen día. Te habla la agente virtual. ¿Es posible hablar con Luisa Munoz, por favor? Sí, con ella. Muy bien, te estamos llamando para confirmar asistencia a la cita de nutrición. Actualmente la tienes programada en la sede para el próximo 15 de octubre a las 11:10 de la mañana. ¿Nos puedes confirmar, por favor, si vas a asistir o no vas a asistir a la cita? ¿A qué horas es, perdón? Te decía que te estamos llamando para confirmar su asistencia a la cita de nutrición, programada para el próximo 15 de octubre, a las 11:10 de la mañana en la sede. ¿Nos confirmas, por favor, si vas a asistir a la cita? ¿Podría reprogramarla? Muy bien, de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Cuándo te queda fácil asistir a la cita? Podría el miércoles a las 8 de la mañana. Perfecto, hemos registrado tu disponibilidad. Un representante se va a poner en contacto contigo en el transcurso del día para validar el cambio. ¿Te gustaría dejar un comentario antes de finalizar? No, le agradezco muchísimo. De acuerdo, tus comentarios han quedado registrados. Esperamos que tengas un feliz día. Hasta luego. Listo, entonces esto es una forma muy clara de aterrizar cómo la tecnología nos puede ayudar a volver más eficientes los procesos. Entonces, cuando revisamos el tema de agendamiento de citas médicas, nos damos cuenta que en la industria de la salud, por ejemplo, se pierden millones y millones por el no-show, es decir, por la no asistencia de las personas a las citas médicas. Pero llamar a confirmar las citas es un proceso que cuesta demasiado en las organizaciones. Entonces tú lo que puedes hacer es delegar en un asistente virtual esas llamadas para garantizar que la persona sí va a ir a la cita, si no puede ir, permitirle que pueda reagendar su cita médica y asignarle esa cita a otra persona que sí pueda asistir. Entonces lo que hago es un uso más eficiente de los recursos con los que cuento. Como les decía, hay otros casos de uso, pero quiero ir un poco más adelante y contarles qué debo hacer entonces si quiero implementar inteligencia artificial conversacional. Lo primero es, debo entender las capacidades internas, es decir, debo entender muy bien cómo funcionan mis procesos en mi compañía, porque de nuevo, y voy a ser súper enfática, la tecnología es el medio, pero no es el fin. La tecnología no me va a resolver ningún problema si yo previamente no entiendo cuál es el tamaño de mi problema y puedo ubicar a la tecnología donde realmente necesito ubicar a la tecnología. Y lo segundo es que una vez ubique la tecnología donde realmente se necesita, lo que puedo hacer es ubicar a los agentes humanos o a las personas en aquellos procesos donde sí generan más valor. Entonces, ¿cómo se implementa una solución de este tipo? Lo primero que debo hacer es segmentar y planear. Entonces, ¿esto qué significa? Definir los parámetros con los cuales voy a crear esta solución. Entonces, ¿cuál es el caso de uso o cuál es la aplicabilidad que va a tener la tecnología en mi proceso? Lo segundo es súper importante tener claro el perfil de los usuarios que voy a atender con esta tecnología, porque no es lo mismo el diseño de un agente virtual cuando voy a llamar, por ejemplo, a confirmar citas de vacunación de COVID, que lo hicimos con personas de 80 años, a cuando estoy llamando a confirmar una cita médica con usuarios de 30 o 40 años. Entender a qué usuario le voy a hablar es fundamental en el diseño de la experiencia. Lo segundo es cómo habla mi marca. No puedo ignorar la identidad de la compañía porque el agente virtual es un miembro más de tu equipo, entonces tiene que hablar en el mismo lenguaje y este agente virtual debe ser diseñado en función de ese tono de marca que ustedes ya tienen. Y súper importante, definir los KPIs o definir los indicadores con los que voy a medir el éxito de esta solución, porque más allá de que esta tecnología sea wow y genere como ese factor de sorpresa en los usuarios, pues eso es efímero
cuando no está conectado con unos resultados medibles y tangibles. Entonces, lo que nunca se puede olvidar es desde el principio entender cómo voy a medir el éxito de la solución. Lo segundo, ya una vez definido este alcance y entendiendo este contexto, lo que hacemos es implementar la solución y para esto pues lo que hacemos es crear el agente con base en esos parámetros definidos previamente, hacemos un entrenamiento inicial y se valida la pertinencia de si debo integrar la solución con otros sistemas de información. Por último, despliego y hago un entrenamiento permanente de la solución. Aquí hablamos de refinar y optimizarlo, esto con el propósito de que el agente vaya aprendiendo permanentemente de las interacciones que va teniendo con los usuarios y este es un trabajo que nunca se termina. Entonces, aquí hay un tema y me voy a devolver al paso número 1 de cómo medir los resultados. Eso es súper importante. Entonces, el retorno de la inversión de las tecnologías de la voz que se potencian con inteligencia artificial, hay un elemento clave y es que se miden en el mediano y en el largo plazo. Esto no es una solución que yo implemento hoy y mañana estoy obteniendo resultados. No, esto implica tiempo, implica entrenamiento, implica paciencia y esto es súper clave tenerlo en cuenta al momento de decidir implementar una solución de este tipo. Entonces, ahora sí, ¿cómo determino el éxito de una solución de este tipo? Entonces, ¿con qué frecuencia tus clientes interactúan con la herramienta? O sea, ¿realmente es una solución o es una tecnología que tus clientes sí están usando? Lo segundo es el tiempo que tus colaboradores dedican a cada interacción. Entonces, si estoy optimizando los procesos o mis colaboradores siguen invirtiendo un montón de tiempo atendiendo a los usuarios. Lo tercero es cuántas solicitudes atiende el asistente virtual en el primer contacto y sin la intervención de un agente humano, porque recuerden que parte de lo que el usuario está buscando es poder ser atendido más rápidamente, de manera más eficiente y entonces, pues si no lo estoy logrando con la herramienta, alguna tuerca tengo que afinar para que sí se logre ese objetivo. Lo cuarto es cuánto tiempo están durando las llamadas y entender si estas llamadas están durando más, pues porque realmente necesitan que duren más o si realmente estoy pudiendo bajar los tiempos en los que le resuelvo una solicitud al cliente. Y por último está la contactabilidad de la plataforma con sus clientes y es obviamente la tecnología me permite tener un mayor alcance y poder llamar a muchas más personas o poder contactar a muchas más personas en menos tiempo porque lo que hago es desplegar mayor infraestructura para poder lograr esos objetivos. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son algunos de los beneficios de poder utilizar esta tecnología? Lo primero es que podemos enfocar el uso de asistentes virtuales en resolver tareas repetitivas y mecánicas. Lo segundo, que podemos gestionar de manera más eficiente altos volúmenes de llamadas que nos permitan solucionar a los clientes aquellos requerimientos que son predecibles y que son de baja o mediana complejidad. Tercero, mejorar la experiencia de tus clientes porque estoy resolviendo más solicitudes en el primer contacto o en menos tiempo. Entonces, ¿qué creemos? Y es que las marcas hoy tienen la posibilidad de adelantarse, de planear la forma en la que quieren atender a sus usuarios, porque los canales de servicio al cliente están ahí, porque deben hacerle la vida a sus usuarios más fácil. Y hay un énfasis importante en que debe ser fácil para poder responder a las necesidades de los clientes. Y bueno, ya para finalizar, creemos en Bosi firmemente en que las tecnologías de la voz crean una autopista para reimaginar la experiencia del cliente. Y pues nada, eso es lo que nosotros estamos haciendo acá y esperamos que ustedes empiecen a repensarse en cómo la tecnología efectivamente les puede ayudar a mejorar la experiencia que ustedes le están brindando a sus clientes. Muchísimas gracias por la atención y espero que puedan haber aprendido algo de lo que es inteligencia artificial y cómo la pueden utilizar para mejorar el servicio al cliente.